Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Esta noche vamos a hablar de una ley que es una urgencia, es una deuda que dejó la Asamblea Legislativa anterior y que, bueno, oigan, como dicen las abuelitas, han mañaneado los amigos de las organizaciones de personas con discapacidad, porque fueron los primeros, aprovecharon la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa para exigir que esta ley sea aprobada, la ley de inclusión, la ley de atención integral a las personas con discapacidad. Por eso están con nosotros Carmen Fabián, integrante del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, CONAIPD, y representante, o mejor dicho, en representación de la Asociación Los Angelitos. Bienvenida, Carmen. Gracias y gracias por el espacio, siempre a Gente Ve. Listo, también está Jesús Martínez, miembro independiente de la Mesa Permanente de Personas con Discapacidad, expresidente de CONAIPD por la sociedad civil en el periodo 2015-2016. Bienvenido. Gracias, Luis, por la invitación a este espacio. Y también está con nosotros Brian Sorto, intérprete de lengua a señas. Así que muchas gracias, bienvenido. Vamos a ver, esta mañana, como les digo, mañanearon los muchachos y muchachas que conforman las diferentes organizaciones, porque dice el dicho, ¿verdad? Para luego es tarde. Así es que aprovecharon que hoy se realizó la primera sesión plenaria de esta nueva legislatura y llegaron, bueno, desfilaron, marcharon, caminaron desde el Parque Infantil hasta el recinto legislativo para exigir, para demandar y urgir a los amigos y amigas que ahora son los nuevos y nuevas diputadas de la Asamblea Legislativa para que este tema no lo dejen fuera. La legislatura pasada lo dejó fuera y bueno, tenemos que el país no cuenta con esta ley que es vital porque sirve para que se integre de mejor manera y se atiendan los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a ver la nota y la tomamos como punto de partida, ¿les parece? Sí. Perfecto. Ahí estuvo Fabiola y nos cuenta lo que sucedió. Denuncian falta de voluntad política para analizar y aprobar el proyecto de ley de inclusión de las personas con discapacidad que presentaron a la Comisión de Familia, Adolescencia, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad en diciembre del 2015. Que la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa actúe ante la negligencia e irresponsabilidad debido al incumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, en particular al diputado Rodolfo Parker, en su calidad de presidente de la mencionada comisión. Reiteramos que de no tener respuesta favorable a nuestro proyecto de ley por la comisión responsable, incrementaremos nuestra lucha para que se cumplan con lo establecido en la convención. Si para esto es necesario tomar acciones más contundentes, ténganlo por seguro, lo vamos a hacer. A 10 años de convención, exigimos la inclusión. Las peticiones para la urgente revisión y aprobación de la ley las recibieron dos diputadas de las fracciones del PCN y del FMLN. Ustedes pueden contar con los votos de la bancada del FMLN para la aprobación de la ley, pero no solo para eso, sino para hacer su voz una vez más allá adentro y seguir insistiendo porque esa ley sea una realidad. Pero yo soy más atrevida. Debemos de luchar por transformar lo que hay en la cabeza de cada uno de los habitantes de nuestro país. La inclusión no se mendiga. Por su parte, la diputada del PCN se comprometió a llevar sus peticiones a otras comisiones como la de Trabajo. Ya es necesario que el trabajo sea digno para las personas con discapacidad. Ya es necesario que no solo nos den puestos de ascensoristas, de ordenanzas. ¿Cuántas personas con discapacidad, con una gran capacidad, están desempleadas? Así que le decimos, la lucha de Edwin Romero no solo va a ser en la Comisión de Familia, sino que también en la Comisión de Derechos Laborales. En el año 2015, la DIGESTIC realizó la primera encuesta nacional de personas con discapacidad, revelando que el 7.4% de la población tiene algún tipo de discapacidad, es decir, más de 463,000 personas, 51% niñas y mujeres y el 49% hombres y niños. Bueno, ahí tenemos la nota.
han levantado la voz de manera muy enérgica esta mañana, Carmen. Y es obvio, ha habido una insistente demanda de parte de las organizaciones de personas con discapacidad y hay una negligencia por parte de los diputados y diputadas. Efectivamente, si nosotros como organización, que no solo es parte de la mesa, sino también parte del CONAIPD, en representación del sector de los papás, de las mamás, de las personas que asumen la responsabilidad de los niños y niñas con discapacidad, ya llevamos largo tiempo de estar haciendo un esfuerzo por hacer sentir la voz. Hemos logrado en los últimos 2 años una articulación mucho más fuerte, mucho más propicia, ¿no?, en esta lucha en función del proyecto de ley de inclusión. Y este día, pues lo que quisimos es poner claridad en nuestras demandas, identificar también a quiénes son los responsables, en este caso irresponsables, que no han asumido el papel que les corresponde de cara a la convención, y en este caso pues al diputado Parker, que aparte de que nos mintió el año pasado comprometiéndose a que iba a dar pie al proyecto de ley, hasta este momento, hasta el 30 de abril, que fue su último día como legislador de la anterior asamblea, pues no lo hizo. Entonces, estamos en un punto de no retorno en este sentido y vamos a seguir la lucha hacia adelante, incrementando también acciones de mayor contundencia. ¿Qué organizaciones participaron? Vi por ahí en las imágenes a la procuradora, que siempre ha estado muy activa en este tema. Sí, mira, son varias organizaciones. No las menciono porque podría dejar de mencionar algunas, sí, después me van a reclamar, pero creo que son varias organizaciones las que estamos en este esfuerzo, convencidos de que tenemos que unirnos y exigir que ese proyecto de ley realmente pase a ser una ley de la República. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar el apoyo incondicional que nos ha dado la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quien una vez más pues nos acompañó en esa pequeña caminata, pequeña pero muy significativa. Y bueno, y uno de los eslogans que llevábamos ahí era que como el funcionario no escucha, seguimos en la lucha, ¿verdad? Y entonces creo que esto no va a parar mientras los diputados y diputadas de esta nueva legislatura sean más diligentes con este proyecto. Escuchamos las palabras de Eileen también, y ella dijo, los derechos no se mendigan. Lo mismo creo que dijo la diputada Karina Sosa, en el sentido de que esto no es ni por caridad, ni por... No, es un derecho ganado a pulso. 10 años después de que fue ratificada la convención, pues con la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad, y no contamos con esa ley. Esa es una deuda demasiado grande, ¿no te parece, Carmen? Sí, y precisamente como el Estado salvadoreño tampoco es un Estado que fue conformado desde principios de derechos humanos. Yo creo que eso es importante destacarlo, mencionarlo. No es un Estado construido en favor de derechos. En ese sentido, toda demanda de derechos humanos es una lucha realmente muy fuerte, y con sectores tan invisibilizados como son las personas con discapacidad, pues con mayor razón, ¿no? Cuando hay todo un planteamiento de caridad, de misericordia, de lástima ante la discapacidad, entonces hablar de derechos humanos o reconocer los derechos humanos a una persona con discapacidad ya es algo de fábula, ¿no?, de novela. Entonces es hasta subversivo. Sí, efectivamente, porque además el planteamiento detrás es construir una sociedad abierta a la diversidad. Entonces eso mueve el piso, ¿verdad? Mueve patrones que no admiten la diversidad, o sea, que están construidos bajo una norma y que no se pueden mover si no cuentan los centímetros. Entonces, eso es muy difícil, precisamente por eso. Ahora, escuché en el mensaje que leyó la compañera que esto va a continuar
y que si es necesario agudizarlo, se va a hacer. Jesús. Mira, obviamente que nosotros vamos a seguir todas las vías pues que nos da el derecho, ¿no? Claro. De seguir empujando este proyecto, y vamos a comenzar una vez que se hayan conformado, ya definida quién va a presidir la Comisión de Familia, que es de donde está estancado este proyecto de ley, pues vamos a comenzar nuevamente, y si hay nuevos diputados, diputadas que se integren a esa comisión, pues igual que lo hicimos en la anterior, nos vamos a acercar a ellos, a ellas, a plantearles, a darles a conocer que está ese proyecto ahí, que ellos lo tienen en sus manos, que comiencen, que den muestras de que sí hay una voluntad de querer comenzar el análisis, el debate y obviamente la aprobación de ese proyecto de ley. Y esperamos que seamos tomados en cuenta de manera real, ¿verdad? No solo de informarnos, miren, así va a quedar ya el proyecto. Si ellos tienen dudas sobre temas que de pronto les parece raros o todavía no les cabe por qué los hemos puesto en ese proyecto de ley, pues que nos llamen, estamos ahí para dilucidar cualquier duda que ellos tengan, explicar por qué los estamos poniendo. Entonces, esos son algunas de las actividades que estaremos planteando en el colectivo, o sea, porque todas estas actividades no es que una organización lo haga, todo lo llevamos a la discusión de la mesa donde nos reunimos y donde hay una comisión que está planteando las nuevas actividades que se van a realizar, y podría pensar que esa va a ser una, de ir con estos nuevos legisladores que están, y creo que no solo de la comisión, porque la asamblea en su conjunto debe saber que está ese proyecto para asegurar que las personas con discapacidad realmente se les garanticen sus derechos, y solo va a ser posible una vez que ese proyecto sea aprobado. Y digo que ese proyecto sea aprobado y que se va a garantizar, porque estamos estableciendo algunos elementos, como el tema de las sanciones, pues que esperamos que esto no lo vayan a eliminar, porque si una ley sin sanciones, pues obviamente no va a quedar ahí a la voluntad de quien la quiera. Una ley sin dientes, como decimos. Una ley sin dientes. Entonces, eso podrían ser, y otras acciones pues que podamos estar llevando a cabo. Y creo que aquí es importante cómo las organizaciones se han fortalecido en este tema. Pues obviamente que partimos de una realidad, ¿no? De quien tenga más recursos, pero lo importante es que estamos unidos en este proceso. Algunas acompañamos los procesos que las organizaciones están impulsando. Ahora, Carmen, con la nueva composición que tiene la Asamblea Legislativa, ¿qué expectativas hay? Pues es un poco difícil pensar que nos va a ir mejor con esta, ¿no? Es decir, en la anterior no logramos que nos escucharan, no logramos hacernos escuchar, probablemente. Yo no sé si solo es un tema de conformación, o sea, es que la problemática de las personas con discapacidad no se está viendo en la sociedad. No es una prioridad de la agenda. No es una prioridad de la agenda legislativa. En general, los funcionarios, no conocen a veces ni los principios de derechos humanos, no conocen, por ejemplo, está el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, los asesores no conocen, nos consta que no conocen de derechos humanos y menos de derechos humanos de personas con discapacidad. Entonces, como no hay tampoco una voluntad a escuchar a las organizaciones, entonces la situación se pone un poco más difícil, ¿no? Yo creo que un poco hemos cambiado en este país, y la participación de las organizaciones, de la ciudadanía en general, ha sido más fuerte, pero eso va a funcionar si también los funcionarios y funcionarias empiezan a aprender a tratar los aportes de la sociedad civil, y a veces les cuesta. A algunos les cuesta más y a otros les costará menos.
Tenemos experiencias de los que les cuesta menos, ¿verdad? Que son más abiertos a escuchar, agradecemos que la puerta se abre, pero luego también tienen que escuchar las propuestas, pero también llegar a una comprensión mutua. Y en el caso de la Asamblea Legislativa, vemos que la mayor fuerza está en esa visión de ver a las personas con discapacidad como alguien que no produce y como alguien que no tiene capacidad de consumo. En ese sentido, las apuestas son de otro tipo, ¿no? O sea, no son los derechos humanos de este colectivo. Sin embargo, nosotros insistimos, o sea, si hay apoyos para las personas con discapacidad, las personas pueden ser productivas, ¿verdad? Y pueden ser personas útiles a la sociedad, que de hecho ya lo son, pero con muchas dificultades, ¿no? El tema del trabajo, como decía la diputada, sí, está bien. El tema laboral es urgentísimo, sin embargo necesitamos garantizar educación, formación vocacional, y eso requiere para la niñez y adolescencia con discapacidad de apoyos, ¿verdad? Apoyos muy importantes, pero que no son de mayor complejidad. Por ejemplo, la facilitación de materiales, que el docente esté más abierto a la diversidad de los niños y niñas en el aula, ¿no? También de las políticas, cómo se empiezan a implementar, por ejemplo, la política de atención a la persona con discapacidad, recién lanzada hace menos de un año creo, y eso implica acciones concretas, o sea, no basta con tener la política, ¿verdad?, en el papel, sino que se requiere de acciones más operativas también, pero también presupuestarias. De lo contrario, vamos a seguir hablando de empleo. Las personas, si no tienen una formación, si no tienen un nivel académico, ¿de qué van a trabajar? O sea, no puedes ir a hacer alguna actividad si no tienes la formación para ello, ¿no? Entonces, un poco por ahí es que nosotros también el planteamiento o la exigencia que en este momento hacemos a la Asamblea Legislativa, en esta nueva conformación, bueno, no vimos, excepto un partido, no vimos una apuesta concreta hacia el colectivo de personas con discapacidad. Incluso los diputados que enarbolan eventualmente los derechos de las personas con discapacidad, poco vimos en su oferta legislativa los derechos del colectivo. Entonces, realmente no somos como muy optimistas, pero como confiamos en nuestras fuerzas y capacidades organizativas, sí creemos que si queremos enviar este mensaje, vamos caminando y vamos a seguir avanzando y hacer hasta que nos escuchen, ¿no? Porque es un tema de derechos humanos, o sea, no basta, o es un basta ya, son 10 años de compromiso. O sea, 10 años de compromiso, y los compromisos se cumplen, son compromisos internacionales, no basta la foto. Solo vimos, Jesús, al FMLN y al PCN recibirles hoy. Me imagino que todos estaban enterados, todos los partidos políticos. Pues mira, esto fue toda una campaña a través de las redes sociales. Entendemos que ellos también están al día con las redes sociales. Ahí están muy activos opinando de muchas cosas. Alguien que diga, no supe, pues me queda en la duda. Pero a mí me gustaría quizás agregar a lo que la compañera Carmen mencionaba. Imagínate que la diputada Yelín dice el empleo. Y sí, claro, el tema de la educación. Pero el tema, ¿cómo es una cascada esto? ¿Cómo vas a tener empleo si el sistema educativo todavía presenta barreras para las personas con discapacidad? Pero digamos, ok, pero el tema de la accesibilidad, si no hay una accesibilidad, barreras de accesibilidad, ¿cómo vas a ir a la escuela? ¿Cómo vas a ir al trabajo? Pero de pronto hay otras barreras también en la actitud de la familia. Y de pronto dices, ay, sí, ¿para qué lo mando a la escuela, verdad? Si está así. Entonces, es una cadena de acciones que el Estado tiene que echar a andar para que realmente haya desde la familia una concepción distinta hacia su familiar con discapacidad. Que era lo que anotaba muy bien Karina Sosa, en el sentido de cambiar la mentalidad de la sociedad en general. Claramente, ¿no? Desde ahí, desde la sociedad en general, las familias, ¿cómo cambian eso? Y decir, no, este niño, niña, mi hijo, mi hija tiene discapacidad y voy a luchar a la par de para que esta persona pueda llegar a la escuela. Pues eso implica
pues romper las barreras de la accesibilidad para poder llegar. Es toda una cadena, porque si eso no lo haces, pues podás tener todas las instituciones públicas y privadas queriendo dar empleo a personas con discapacidad, pero ¿dónde están esos perfiles que están solicitando? Entonces, creo que es una cadena por ahí y que único responsable, mayor responsable, el Estado. Y lo que puede desencadenar un montón de cosas es justamente contar con una ley. Pero fíjate que ahí está la cuestión, o sea, 10 años de que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene vigencia. ¿Y qué ha hecho el Estado salvadoreño para su implementación? ¿Qué ha hecho? O sea, tuvieron que ser las personas con discapacidad, sus organizaciones, quienes les dijeron, miren, aquí hay un proyecto de ley, ya, para cumplir, para implementar la convención, ya que ustedes no lo están haciendo por sí solos, de implementar la convención, donde te establece, hay recomendaciones desde el 2013 por parte del Comité de Naciones Unidas, donde le está diciendo, señores, hágase A, B, C, D, E, F, G, para la inclusión de las personas con discapacidad, y tampoco lo han hecho. Entonces, uno se pregunta, pues chica, ¿dónde estamos? ¿Verdad? O sea, ¿quién asume qué? ¿Verdad? O sea, y a la larga nos damos cuenta que los funcionarios, pues sí, asumen compromiso como Estado salvadoreño, pero al final queda ahí como nada. Y ahí es donde cobra más fuerza ese eslogan que si el funcionario no escucha, ¿cómo es? Si el funcionario no escucha, seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha. Con esa idea nos vamos a quedar porque tenemos que hacer una pausa. Yo tuve una experiencia muy interesante un día de estos. Armando Madrid, mi compañero de fórmula en la radio nacional, que es un tipazo, yo lo quiero mucho, nos invitó a un partido de fútbol con la Selección Nacional de Ciegos. No, fue una experiencia, de eso les voy a contar con detalles. Son personas increíblemente capaces. Juegan al fútbol de una manera, bueno, tengo que confesar, me metieron 4 goles. Ya vamos a regresar después de una pequeña pausa. Bueno, seguimos hablando de este tema urgente en nuestro país, que es la aprobación, bueno, primero el estudio y conformación y la posterior aprobación de la ley de inclusión a personas con discapacidad. Vamos a ver, Carmen, para que la gente esté en contexto y que nosotros podamos tener pues una audiencia más informada, ¿cuáles son los contenidos fundamentales de esta ley? ¿Cuáles son, digamos, las partes que la componen para ir conociendo de qué manera una ley como esta vendría ayudar a que todas las personas pues tengan una mejores condiciones para desarrollarse, ¿no? Sí, muy brevemente, quizás un poco en referencia a esto que planteaba la diputada, ¿verdad? Cómo cambiar esa mentalidad. Y una de las recomendaciones que hace el comité al Estado en el marco del artículo de toma de conciencia, que es el artículo número 8 de la Convención, es que el Estado debe impulsar campañas de toma de conciencia a toda la sociedad. Y es una recomendación bien concreta que hace el comité precisamente por el hecho de que ni la sociedad, ni los funcionarios, ni la familia han tomado conciencia de que las personas con discapacidad tienen derechos. Y eso es un punto que es muy importante. Y en el proyecto de ley hay todo un planteamiento en ese sentido, ¿no? Y creemos como por lo menos 4 puntos que eso nos parecen clave. Uno es el reconocimiento a los derechos de las personas que jurídicamente se maneja como capacidad jurídica. O sea, yo debo reconocer tu derecho como persona, como ser humano, y eso implica también dar respuesta a todos esos derechos que están pendientes. Otro punto que nos parece importante tiene que ver con los presupuestos. La ley prevé, ya después de toda la discusión que hubo hace unos años sobre una ley no puede llegar a la Asamblea sin decir de dónde saca el presupuesto,
nosotros planteamos que las instituciones del Estado deben destinar por lo menos el 5% de su presupuesto a acciones de inclusión. Se habla, según la encuesta, que estamos por el 500.000 de personas con discapacidad. 5%, bueno, que digan que no, que es mucho, que el 3%, bueno, no importa que sea el 3%, pero que haya una asignación presupuestaria para que las instituciones tengan de dónde sacar para decir, bueno, aquí hace falta una rampa, aquí hace falta un intérprete, o para lo que sea necesario, ¿no? Con tal de que sea una acción de inclusión. Otro elemento que nosotros, que creo que aquí me puede ayudar Jesús, uno es el tema de protección social. Las personas con discapacidad tienen derecho a ser independientes, pero por la condición de discapacidad requiere de apoyos, ¿verdad? Y requiere de apoyos la familia, y aquí es importantísimo ponerse en los zapatos de las familias de personas con discapacidad que viven en condiciones de pobreza. Es sumamente complicado, difícil la vida para las familias cuando no tienen agua, cuando no hay saneamiento básico, cuando no hay una forma de emplearse cerca, cuando la escuela queda lejos, cuando el hospital queda muy lejos, cuando no tiene atención terapéutica, no hay terapias físicas o las que necesite para su rehabilitación de la salud, por ejemplo. Y esos son puntos que son los apoyos que necesitan las personas, ¿no? Pero claro, pido a Jesús que me eche la mano con los otros elementos que faltan. Bueno, lo que hemos planteado en este proyecto, y creo que esto de la protección social es uno de los temas que de alguna manera puede llamar la atención al entrar en este debate, porque siempre lo están viendo en términos de presupuesto, cuánto esto va a costar, cuánto, hasta se atreven a decir despilfarro, pero mientras no se creen los mecanismos de apoyo a esta población, seguirán siendo personas sin acceso a nada. Y aquí viene el tema de pobreza, discapacidad, pobreza, lo que Carmen está mencionando. Imagínate una madre con una chica con parálisis cerebral que dedica prácticamente todo su tiempo al cuidado de esa persona. ¿Cómo esa persona se dedica a una actividad productiva de trabajo? Obviamente, entonces, ¿cuál es la generación de ingresos que esa persona tiene? Entonces, obviamente que necesita un aporte del Estado para poder sufragar esas necesidades que tienen como familia. Y también, por otro lado, los apoyos, o sea, llámense equipos de movilidad, que sillas de ruedas, bastones, etcétera. Es increíble en las zonas rurales cómo muchas personas con discapacidad no cuentan con esos apoyos que son básicos. Son básicos. El tema del saneamiento. O sea, yo créeme que a veces uno cuando tiene la discapacidad y que medianamente puede tener acceso, ¿no?, a los servicios existentes, pero mira la realidad en esos lugares, uno dice, ¿en qué estamos? Y entonces por eso es que el tema de la protección social en la ley, en ese proyecto de ley, para nosotros es fundamental. Obviamente necesitamos una institución y por eso lo planteamos ahí, la autonomía del ente rector, ¿verdad? Para que tenga esa capacidad de trasladarle, de asegurar que toda institución pública, incluyendo las municipalidades, cumplan y que de su presupuesto, que es otro elemento importante en el proyecto de ley, en su presupuesto tengan un porcentaje designado para el apoyo para la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, les estamos dando la base legal, o sea, porque de pronto ahorita continúa el argumento de que no tenemos plata, de que no hay plata, y que eso requiere plata. Entonces le estamos diciendo, ya mire, en la ley, en ese proyecto de ley, a usted va a estar facultado para apartar de su presupuesto y llevar
esos apoyos que esas personas necesitan. Dele cumplimiento. O sea, porque ahora, pues si son municipalidades, argumentan que la Corte de Cuentas los tiene ahí observados y que no pueden sacar. Pero creemos que todos estos elementos que estamos colocando en este proyecto de ley están basados en los estándares internacionales ya de derechos humanos. O sea, el que las personas se les tengan cubiertas sus necesidades básicas. Y entonces creemos que en la medida que esta ley vaya implementándose, pues la vida de las personas con discapacidad va a ir cambiando. Entonces, el tema del presupuesto para nosotros es importante, el tema de tener un ente rector independiente, el tema de las sanciones, el tema de la protección social. Obviamente que hay otros artículos, ¿verdad? Como es el tema de la educación, las estadísticas, el de empleo, o sea, la recreación, todos estos que son derechos que los estamos ampliando basados en la misma Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y quizás en ese punto que acaba de mencionar justamente Jesús, como organizaciones reconocemos que hemos tenido avance, ¿verdad? En ese sentido los podemos mencionar, pero que también ha tenido que ver una actitud propositiva de las organizaciones, en ese sentido del proyecto de ley. El mismo decreto 80, que se abre a la sociedad civil de manera equiparada con la representación gubernamental, también es producto de ese esfuerzo. Pero solo para poner un ejemplo, recién salió el informe de una encuesta del Ministerio de Justicia y Seguridad, que es sobre violencia en contra de las mujeres. Y todo mundo en este país sabe los niveles de violencia, el repunte de femicidios que ha habido últimamente. Sin embargo, no hay un solo dato que hable de las mujeres y niñas con discapacidad. Cuando las mujeres y niñas con discapacidad, si a las mujeres somos vulnerables en la casa, en el trabajo, en la calle, en el bus, en el parque, en cualquier lado, te imaginas una niña, una persona, una mujer con discapacidad, es el doble o triple, o sea, tiene una mucha mayor vulnerabilidad ante la violencia. Sin embargo, no hay datos, pero ¿de qué serviría tener datos? Sirve, uno, para definir qué medidas adoptar para la atención de la persona, para las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia, cómo se protege de los agresores, qué medidas se adoptan, si es una mujer sorda, cómo te comunicas con ellos. Es decir, si una mujer fue violada, fue abusada, fue golpeada y tiene una condición de discapacidad, es una situación gravísima si no logras darle la atención debida. El acceso a la justicia le es negado. Luego, incluso tenemos casos concretos que llegaron a la policía y se han reído de ellas, porque es natural que a las mujeres con discapacidad las violen. O sea, es un tema gravísimo, y los funcionarios y funcionarias que atienden a las personas en general también deban tener esos niveles de toma de conciencia, de atención a las personas con discapacidad cuando llegan a poner una denuncia. Entonces, es importante visibilizar a este colectivo en las encuestas, en las estadísticas, porque permite mejorar las políticas públicas, mejorar los procesos de formación de los funcionarios y funcionarias, tomar medidas, adoptar medidas concretas de apoyo y que haya realmente las personas con discapacidad, en este caso, este ejemplo que ponía, puedan también tener acceso a la justicia de igual manera que otras personas. Ahora, el sistema de justicia en este país también es grave. Al sector de justicia también le compete la responsabilidad de la Convención, no solo es un tema del Ejecutivo, es competencia de todo el Estado, por lo tanto, el órgano judicial también está implicado aquí, también la Asamblea Legislativa, igual que las instituciones del órgano ejecutivo. Entonces, aquí es un compromiso de todo el mundo, y ahorita lo hemos cumplido mayoritariamente las organizaciones, ¿verdad?, proponiendo los cambios que ya el comité dijo: cambien esa ley, armonicen la legislación nacional conforme a los preceptos de la Convención, y en eso estamos. Esa es nuestra lucha y lo vamos
apretar más el paso, pues. Es decir, que va a haber que hacer todo un proceso de sensibilización de esta nueva legislatura para lograr, primero, que retomen el tema, ¿no? Esperemos que no tengamos que hacer sensibilización, porque venimos ya con 2 años de proyecto de ley. Creemos que si son partidos congruentes, tienen que tener mayor conciencia de las responsabilidades que tienen. Y todos los diputados ahí y diputadas conocen y saben, porque no es la primera vez que vamos a la Asamblea Legislativa. Y bueno, esperemos y confiemos en que en esta ocasión personas con discapacidad que hoy son diputadas, como la diputada Romero, realmente se comprometa, ¿verdad? Vamos a estar observando también su papel como diputada, porque ya hemos visto que otros lo han dicho igual, pero no han asumido mayor compromiso, ¿verdad? Sí, porque con está el también colectivo. el diputado David Reyes. Está el diputado David Reyes, hay otros diputados que también tienen algún tipo de discapacidad física que no es notorio, que no es notable, no se nota, pero son personas con discapacidad también. Entonces esperaríamos que la Asamblea asuma, bueno, sino que revisen sus archivos, ¿no? O sea, no es que ahora vengo y hay todo nuevo, no, aquí hay compromiso desde hace 10 años. Entonces no puede ser que tengamos que nuevamente la sociedad civil a decirles, miren, por aquí les mandó el Comité de Naciones Unidas. No, esperamos que asuman su responsabilidad. Y que hay como cerca de 20 iniciativas, propuestas ahí que abordan el tema. Unos pidiendo reforma, otros, pero lo último y lo que creemos que más completo es este nuevo proyecto de ley, porque es una nueva ley. Pero interesante lo que Carmen decía, hoy estos diputadas con discapacidad, ¿qué tanto sus partidos les van a apoyar? O sea, porque esa es la cuestión, porque ellos pueden tener, ¿verdad?, quizás esa buena voluntad o que sí, miren, queremos esto, pero ¿qué tanto eso está dentro de una prioridad de un partido político como tal? O sea, que al final les dicen, mira, mejor bájale tono a ese tema, o mira, en eso pues no te vamos a apoyar, y el diputado termina quedándose solo ahí tirando sus iniciativas. Entonces, pues ojalá que haya un cambio, ¿vea?, en los partidos políticos hacia este tema, y que, yo digo, sean más diligentes, ¿vea?, o sea, y que asuman mayor responsabilidad quizás en dar una muestra concreta de avanzar en este proyecto. Sabemos que sus agendas pueden ser lo más apretadas que ellos puedan argumentar. Para eso tienen sus equipos de asesores ahí con quienes podemos estarnos reuniendo y pues aclararles todo esto de las cosas que estamos planteando en este proyecto de ley, porque mira, en su mayoría son abogados y tristemente pues su formación es tan cuadrada, ¿verdad?, que lo que manda el código, familia, penal, etcétera, esa es como su santa palabra, ¿verdad?, y de ahí no quisieran salirse. Y entonces no, creemos que tienen que ser más abiertos y considerar estos instrumentos internacionales a los cuales, que son ley de la República desde el momento en que El Salvador los ratificó, y por lo tanto son de obligatorio cumplimiento. De lo contrario, ¿cómo queda El Salvador ante, su imagen ante estos compromisos internacionales? Es decir, que les están ofreciendo hasta asesoría gratuita. Gratis, no le vamos a cobrar. Aparte de nuestros impuestos, no les vamos a cobrar la asesoría. Sí, porque sobre todo que habrá términos, habrá algunos conceptos, habrá algunas tratados o cosas que ustedes los manejan de mejor manera, con más claridad, y además manejan la urgencia de que eso sea aplicado en El Salvador. Y fíjate que mencionaba eso porque está un tema y que de alguna manera pues es un tema un tanto complicado a veces entenderlo, el tema de la capacidad jurídica. Y claro, desde que te vas a la Constitución, al artículo 74, donde dice que pues se ven restringidos sus derechos civiles,
las personas enajenadas mentales o los declarados interdictos. Pues desde ahí ya se llevan de encuentro a toda una población y que su rol o su decisión lo asume otra persona. Y ahí vas a encontrar personas que no les están heredando porque tienen una discapacidad, personas que son despojados de sus pertenencias porque tienen una discapacidad, personas que le niegan lo más elemental. O aquellos que le quitan la herencia a su padre, o la decisión de la herencia, solo y declarándolo a veces por incapaces. médicos. Sí, lo que suelen hacer con las personas mayores, ¿no? Yo conocí un caso hace poco, no sé cómo alguien puede hacer eso, pero pasa. Es patético. En este país pasa. Sí. Declararlo loco, digamos, entre comillas, o declararlo enajenado mental para quitarle la firma y decidir sobre el... Exactamente. Entonces, ¿cómo hacemos entender a estos abogados que ya ante la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, eso ya no se puede Ya eso en el mundo está definido de otra manera? Incluso hay una recomendación del Comité de Naciones Unidas donde le dice al Estado salvadoreño, elimine de su legislación la declaratoria de interdicción. Elimínelo. ¿Qué implica eso? ¿Hay algo específico? ¿Qué implica eso? Irse incluso a reformar la misma Constitución. O sea, ¿cómo tú le vas a negar el derecho a una persona? O sea, ¿cuál es la pericia, digo, para decir, sos un enajenado mental y por lo tanto no podés tener herencia, por lo tanto no podés ir a votar, ese tipo de cosas? Entonces, digo, el tema de la familia, ¿no? O sea, el tema de los hijos, cosas como esas. Entonces, es bien importante que se vayan comprendiendo toda esta temática que tiene que ver con derechos de personas. Por ejemplo, con ese ejemplo que pone Jesús, ¿no? La reforma que hicieron a la ley de adopciones es gravísimo. Por ejemplo, dice de que los hijos le pueden ser arrebatados a una persona que ha sido declarada, una persona con discapacidad psicosocial puede ser, ¿verdad? O discapacidad intelectual, que le pueden quitar a sus hijos o hijas por el hecho de tener una discapacidad y haber sido declarado una persona incompetente, enajenada mental, todos esos conceptos que usa, ¿no?, la legislación nacional. Y eso, claro, también esto de la capacidad jurídica, que a veces puede ser complicado a la hora de aplicar, ¿verdad?, ciertos procedimientos, en realidad lo que está significando es restitución de derechos a las personas, ¿no? Y que las personas puedan tomar, que la norma sea la toma de decisiones con apoyos, que cuando otra persona le sustituya solo sea la excepción, pero aquí es al revés, ¿verdad? Cuando ya le declaran de entrada fuera sin derecho, y no debe ser así. Y yo creo que hay mucho miedo en ese sentido, porque dice, pero ¿cómo va a tomar una decisión una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo? Pero una persona con discapacidad intelectual puede decidir, por ejemplo, si vive, dónde vive y con quién vive, ¿verdad? Y si no le gusta estar en un centro, en una institución, perfectamente, si tiene familia, a lo mejor, o con apoyos, podría vivir. Pero el problema también, hay unos problemas graves de que la discapacidad también ha sido negocio en este país. Exactamente. Entonces, enfrentamos también poderes, gente con poder, en el sentido de que han hecho negocio de la discapacidad, desde centros de rehabilitación hasta instituciones, hogares, ¿verdad?, que ahí implica dinero. Los institucionalizan. Entonces la institucionalización es la alternativa, porque además ellos sacan dinero de eso, ¿no? Entonces eso también es complicado. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos me gustaría que siguiéramos hablando justo sobre ese tema, porque además tiene que ver con el otro enfoque de dar lástima, ¿verdad? Exactamente. Y hay quienes han aprovechado de tener hogares o tener instituciones para dar lástima y a partir de eso conseguir dinero. No se vale. Una pausa y ya venimos con más. Gracias no se por vale, estar en sintonía de Gente de... No se vale.
Muchas gracias por seguir en sintonía de Gente Ve Opiniones. Estamos hablando de la ley de inclusión a personas con discapacidad. Vamos a ver, Carmen, estábamos en un punto muy importante porque el tema de las personas con discapacidad, digo, tras que el Estado no ha cumplido, además de que no se ha puesto a la altura la Asamblea Legislativa aprobando esta ley, bueno, esto permite que hayan manejos, como tú decías, de parte de instituciones que se dedican a generar lástima, que se dedican a hacer negocio del tema de la discapacidad. Y además el Estado deja de percibir con todas estas actividades que se hacen, incluso shows de televisión que se montan a partir de alrededor de las personas con discapacidad, generando lástima. Las empresas van, donan y elevan su imagen de buena gente y muchas veces ni siquiera sabemos si ese dinero llega hasta las personas con discapacidad. Sí, bueno, nosotros ahí vemos dos cosas. Uno, ese espectáculo, ¿verdad? Concretamente es Fonter, en donde las empresas tienen la oportunidad de hacer una evasión, por lo menos así lo entendemos nosotros, que yo voy y dono, ¿verdad? Y luego pues me van a devolver. Eso no es que lo regalen, sino que lo después regalen, después lo descuentan de los impuestos. Igual hay organizaciones o instituciones de poca monta, como diríamos, pero que también, incluso con fondos del Estado, están, primero que no son servicios gratuitos, ¿verdad? Por lo menos las que conocemos y sabemos que existen, están cobrando a las familias, ¿verdad? Las personas con discapacidad la atención, ya sea fisioterapia, educación o la misma, cuando están institucional, el cuido mismo, sí, lo cobran, pero además tienen plata del Estado, ¿no? O sea, aunque sea poquito algunas, pero lo tienen, entonces... A ese punto quería llegar, que decía Jesús, sigue la misma excusa de que no hay presupuesto, pero en realidad este tipo de situaciones la financia el Estado, al dejar de percibir impuestos. Exactamente. Es que fíjate que incluso cuando estábamos discutiendo, porque llevamos un artículo especial que hace relación al tema de la institucionalización de las personas, y hemos, no recuerdo al centavo lo que expresa el artículo, ¿verdad? Pero el Estado debe tener, estamos diciendo que el Estado tiene que tener mayor control sobre esas instituciones que hacen esa labor, porque al final, altruista. Porque al final es el Estado quien tiene que asumir esa responsabilidad. Si eso implica fortalecer las instituciones que tiene, si eso implica crear instituciones que tiene, lo pueden hacer con toda esa plata que están dando por aquí, por allá, que a una le da $20,000, que al otro a $100,000, que al otro, o sea, y de su presupuesto del Estado le está dando una parte a estas instituciones. Entonces, ¿por qué no generar programas más efectivos para que personas con discapacidad realmente tengan una mayor inclusión en la sociedad, pero a partir de acciones estatales, acciones de entidades públicas? ¿Qué papel juegan las municipalidades en esto? ¿Qué papel juega la misma comunidad? O sea, digo, en su rol del trato hacia las mismas personas, el control también, o sea, el estar pendiente de que el papel que juega la institución pública no sea un papel que está afectando más a la persona con discapacidad. Entonces, a partir de ahí, o sea, el Estado podría, quizás, pensamos que podría tener mayores recursos, pero, como digo, realmente dando, o sea, poniendo la capacidad en estas instituciones quienes están pues tirándose la chibola con otros, o sea, no asumiendo el papel que les compete. Entonces, y aquí entra educación, aquí entra salud, aquí entra, o sea, trabajo. ¿Qué otras instituciones del Estado juegan ese rol de asegurar, garantizar que las personas con discapacidad tengan una vida digna? Y no a través de
estas empresas o instituciones, ¿verdad?, que se dedican a esta disque labor de altruismo, de caridad, porque más son, pues, caritativas. Es decir, hay una política que obliga a las instituciones del Ejecutivo, ¿verdad? Que es la Política Nacional de atención. De atención a personas con atención integral a personas con discapacidad. Sí. Pero al no haber una ley, esto se vuelve un río revuelto. Sí. Donde nadie asume y algunos se pasan de listos. Porque además algunos dicen, no, pero esa política es del Ejecutivo. Eso es un poco gracioso, ¿no? Porque al final ni haces lo que te toca. En el caso de la Asamblea, una ley que está ahí guardada, un proyecto de ley que está guardado, que nunca sale, pero por el otro lado tampoco asumís lo que el Ejecutivo en este caso puede proponer en términos de política de atención. Entonces ahí es un va para allá y empiezan a jugar, ¿verdad? Y al final nadie asume sus competencias. Entonces aquí estamos nosotros como organizaciones para señalarles cuáles son sus responsabilidades, por si no se han dado cuenta. En el caso de la Asamblea, de legislar, todos dijeron que iban a legislar en favor de los salvadoreños. Esperemos que así sea, que hay por lo menos 500,000 de salvadoreñas y salvadoreños que estamos esperando este proyecto de ley de inclusión. Y si no, que la patria os lo demande, y la patria pues son las organizaciones, somos nosotros. Exacto. Por eso es que hay que tener un papel activo. Justamente la última pregunta va en ese sentido. ¿Cuál debe ser la actitud de la gente? Ya sea la gente que tiene alguna discapacidad, quienes no tienen una discapacidad, o las familias en este proceso. Digo, porque es una urgencia. La voz que alzaron hoy va en ese sentido, ¿no? Bueno, Los Angelitos como asociación tenemos un lema y se llama Inclúyete. La sociedad no pertenece a un pequeño grupo que ejerce poder y te dice cómo pensar, cómo vestirte y cómo comer. La inclusión es un proceso en el que debemos incluirnos todos y todas. Nosotros no vamos a suplicar que nos incluyan, no estamos suplicando que nos incluyan en la sociedad como familias de personas con discapacidad. Estamos diciendo, inclúyete a las personas con o sin discapacidad en esta gran lucha, en este gran reto de hacer una sociedad más decente, por decirlo de alguna manera, más humana, ¿verdad?, de mayor inclusión, pero nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros y nosotras tenemos que asumir esa responsabilidad de construir. Estamos en una situación violenta, como dicen algunas organizaciones de mujeres, señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente. En ese sentido, también aquí, la indiferencia, ¿verdad?, para la inclusión es un veneno mortal y nos tenemos que incluir en esta lucha, todos, todas, desde las cosas más sencillas. Nadie está pidiendo que llevemos una piedra grande, pero sí podemos ser más sensibles a las personas, ¿verdad?, en su diversidad. La discriminación es uno de los problemas más grandes terrible que hay, ¿verdad? Aquí se discrimina por cualquier motivo, por la piel, por el pelo, se burlan, por la discapacidad, por supuesto. Entonces empecemos por ahí, educando en nuestras familias, ¿verdad?, el respeto siempre a la diferencia, que es clave, ¿no? Entonces yo lo dejaría ahí. Pero me encanta el eslogan, inclúyete. Inclúyete. De hecho, nuestro boletín se llama Inclúyete. Sí. Genial. Es que mira, yo creo, es un poco, digo, cuando esa actitud de que no puede, o esa actitud de rechazo, o esa actitud incluso propia de que no puedo, pues obviamente me lleva a tener un papel pasivo. ¿No? O anulado. Y entonces, claro, y hemos visto cómo personas que han agarrado coraje y han roto todo un esquema de no se puede. Personas que son admirables,
digo, yo, teniendo una discapacidad, les admiro. ¿Ve? O sea, porque se antepusieron a la barrera de la familia, que la familia, ¿y para qué vas a hacer eso? No. A lo que los demás decían, a las barreras físicas, de transporte, actitudinales, etcétera. Y entonces, digo, allá tú donde quieras estar, ¿no? Claro. Si tú, porque tienes una discapacidad y crees que no puedes y prefieres quedarte encerrado, bueno, esa será tu... Pues, pero hay muchas personas que están luchando por meterse al llevar una vida como cualquier otra persona, trabajar, estudiar, tener familia, recrearse, ir a la playa, ir al, pues, a cualquier lugar de consumo. Pues, o sea, las personas con discapacidad no hacemos cosas distintas al resto de las personas. Hacemos las mismas cosas. O sea, lo mismo, desde que te levantas, te cambias, te bañas, te cambias y desayunas y vas a hacer toda tu labor. Entonces, digo, cada quien obviamente tiene el derecho de tener un rol, ya sea activo, pasivo o intermedio, pero digo, allá tú, lo que quieres. Obviamente que la sociedad, digo, también juega un papel que a veces va hasta del mismo individuo, como yo digo, cómo la persona con discapacidad se presenta a la sociedad. Así es como te van a ver. Si sos una persona que estás en la calle extendiendo la mano, pidiendo limosna, obviamente que la gente que está pasando por ahí, lo primero, pobrecito. Pero si sos una persona que estás mostrando que todas las mañanas estás yendo al trabajo, estás metido en la escuela, estás en una actividad activa todo el tiempo, pues la persona va a decir, esa persona, cosa seria, no se está quieta, está activa, está haciendo. Entonces creo que tiene que ver mucho la actitud, o sea, no solo de la persona con discapacidad como tal, ¿verdad? Sino, pues, el medio que nos movemos, así nos toca. El papel que debemos jugar nosotros, bueno, uno como medios de comunicación, que nosotros de plano estamos comprometidos con este tema, cuenten con nosotros siempre. Y dos, las personas que no tienen una discapacidad, que también deben ejercer... Que no sean indiferentes. Que se incluyan también en esta lucha. Incluyan. Porque al final es una lucha por los derechos de las personas. Bueno, yo solo tengo tiempo para agradecerles a los tres, tanto a Brian, Jesús, Carmen, por estar esta noche hablando de este tema para la audiencia de Gente Ve. Espero que nos veamos más seguido. Gracias. Y gracias a ti por tener tener nosotros el tema esa lucha. ¿Cómo siempre. es? Si el funcionario no escucha, Seguiremos en la lucha. en la lucha. Perfecto. A ustedes les invito a que se queden con Gente Ve. Una programación hecha para ustedes. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.